El caso de los toros, ¿qué sucedió? Pues el día de hoy en la Ciudad de México se ha hecho un boom, hubo una situación ahí, una problemática muy grande, porque el tema del toreo ha tenido mucho revuelo, ha tenido muchos dimes y diretes al respecto. ¿Qué sucedió? Bueno, vamos a comentar rápidamente. Donaciano, abrazo muy grande, maestro José Ramírez, Trinidad Antagónic, abrazo. Déjenme colocar aquí en pantalla qué sucedió este día, qué ha estado pasando. En el Congreso de la Ciudad de México se aprobó, y esto lo quiero poner primero en pantalla, déjenme colocarlo así. En el Congreso de la Ciudad de México se aprobó con 61 votos a favor, 0 abstenciones y un voto en contra. Un voto en contra que, por cierto, ya les habíamos dicho quién iba a votar en contra. Se los dijimos desde hace por lo menos un par de semanas. 3, cuando tocamos el caso de Pedro Aces. ¿Qué sucede? Aquí está. Se prohíben las corridas de toros con violencia. Son aprobadas las corridas de toros sin violencia. Déjenme colocarlo aquí. Diputada presidenta, le informo. 61 votos en favor, un voto en contra, 0. En consecuencia, se aprueba el dictamen en lo general y los artículos no reservados en lo particular. Diputada presidenta, le informo. 61 votos en favor, un voto en contra, 0. Las fallas son de origen del Congreso de la Ciudad de México. Se aprueba en lo general y en lo particular solamente artículos que no hayan sido reservados. Mi estimado Fer, abrazote, carnalazo. Siempre un gustazo tenerte, hermano. Abrazo muy grande. ¿Qué sucedió? Así es, Luis, lo habíamos comentado. Pedro Aces. Pero ya lo habíamos dicho aquí desde hace tiempo. ¿Quién es Pedro Aces? Porque si se pueden preguntar, ¿es neta? Sí. ¿Cuándo lo comentamos? ¿Recuerdan cuando hace poco se habló y sacamos el dato? Sacamos el dato de mexicanos a favor de la corrupción y que hablaban del rancho de Pedro Aces. Ese rancho que tiene aquí por el Ajusco, que es enorme, y que Pedro Aces, es más, tiene como un mes, creo que lo hablamos, porque fue el día que me pusieron la alerta en Estudio 04. Por ese video, curiosamente, de Pedro Aces, ¿eh? Tengo un strike en el canal de Estudio 04 por ese video. Y ahí habla que Pedro Aces en ese rancho habla de la tauromaquia y habla que inclusive tiene un palenque, un círculo de este palenque para peleas de gallos. Ahí mismo Pedro Aces dice que él es fan de la tauromaquia y que le encanta ir y alimentar a su ganado y la fregada. Y cuando yo vi que era fan de la tauromaquia, la comentamos con Percy y lo dijimos, ¿neta? Y está en la cuarta transformación siendo de la tauromaquia. Es correcto, Fer. Esto que dices es correcto. Mi queridísima alcaldía Tlalpan, que vivía ahí casi 30 años, como 30 años, 28 años viví por allá. Así es, quedó frustrado porque se lo ganó Gaby Osorio, es correcto. Pues, ¿qué sucede? Es una familia económicamente con mucho poder y desgraciadamente en los grupos de poder, el hijo de Pedro Aces entró como diputado local aquí en la Ciudad de México. Es el hijo de Pedro Aces el que vota en contra. Sí, así como usted lo escucha, es el hijo de Pedro Aces el que vota en contra. Se lo pongo aquí, permítame, para que lo vea. Él dice, yo estoy con la tauromaquia. Pues claro que está con la tauromaquia porque él tiene muchos intereses al respecto, porque su familia se dedica a eso, inclusive con el proyecto Big Bull, algo así se llama en Estados Unidos. En Texas ellos tienen una fuerza muy grande. Hamid, Tony, abrazo muy grande. Martín Sáenz, abrazo enorme para ustedes. Si me lo permiten, vamos a escucharlo rápidamente. Pues congruente, yo voté en contra del dictamen.
vamos ahora a una mesa de trabajo para que los expertos en la materia, que son los taurinos, sean los que redacten el reglamento. ¿Por qué votó en contra, diputado? Pues porque soy coherente, porque yo vengo del arraigo taurino, propuse modificaciones, no las avalaron, y yo estoy pues con la tauromaquia. Pues congruente, yo voté en contra del dictamen. Es cierto, es una persona que vive en la parte taurina, tampoco se lo voy a quitar a él. Él puede ser de esa idea solamente una situación. Ah, mira, mi estimado Fer, sí. Pues, entonces tú conoces, mi estimado Fer, que hay varias familias, tienen andan por allá, hay varias familias, no solamente como él, en esta parte de Tlalpan, hacia el camino, hacia la carretera de Cuernavaca y hacia la Jusco, y hay familias que tienen, hay mucho de tener gente que trabaja esto, tanto de parte de ganadería, caballos, el restaurante Enríquez pertenecía, ahí hay varias personas que tienen sus lugares al respecto. Uh-huh. Mi estimado Ángel, muy buen punto. Es un super mamador, pero es hijo de una persona que tiene muchísimo dinero. Juan Arturo, completamente de acuerdo. ¿Qué sucede? Ya lo habíamos dicho. Ellos están a favor. Él ya había colocado ahí, se había puesto en contra con diferentes detalles. ¿Qué sucede? No es el único. Se armó la trifulca, ¿ok? Se armó la trifulca, estuvo sabrosa al respecto. Si me lo permiten, dejen ponerles esto aquí. Yo soy antitaurino, lo he dicho abiertamente y ahorita voy a explicar por qué. Aquí está esto, déjenme colocarles el video. Este show que están viendo, esto le quito esto y para que los vean. ¿Quiénes están haciendo su desmadre? Puro junior. Puro junior, porque esto que está aquí, lo que ustedes están viendo es puro hijo de mamador. Y perdón que se los diga de esa manera, es puro junior porque esto implica muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Ándale, parece concierto de Rain Against the Machine. Diego. ¿Y por qué les digo que es mucho dinero? Todos estos juniors, con sus 3 botoncitos fuera de la camisa, como lo pueden ver ahí. Uh-huh. No, son juniors interesados en esto, mi estimado Hamid. Son juniors de familias que esto les deja muchísimo dinero, demasiado. Les voy a poner un punto aquí bien importante. Cuando ustedes hablan de la situación de los gallos, mucho cuidado porque los gallos dejan muchísimo dinero. Yo tenía un alumno, se puso a trabajar, y este muchacho, su mamá estaba pero molesta porque compró unas, si es que se llaman jaras, las navajas de los gallos, y tenía un gallo y entrenaron a su gallo. Y su gallo salió tan bueno que después este morro ya no quería ir a tomar las clases para salir adelante porque llevó a su gallo y su gallo le hizo ganar en un mes una cantidad en palenques, pues la primer pelea que ganó su gallo le dejó a él 32,000 pesos la apuesta. Y así empezó, o sea, en un mes me contó que llegó a ganar él como 250,000 pesos. Incluso conozco gente que dice, oye, pero ¿por qué? ¿Qué pasa en esos espectáculos? Hay demasiado dinero. No solamente con los gallos, inclusive hay veces que están
la gente que va a cantar, se hace el espectáculo de gallos, después alguien canta o es previo quien cante después las peleas de gallos al respecto. Y es muchísimo dinero. Para mí también es cultura de maltrato, completamente de acuerdo. No. Cero, cero completamente en esa cultura de maltrato. Ándale, Diego, ándale. Y estos son toda esa familia que gana muchísimo dinero con ello. Muchísimo. Porque ahorita se habla de los toros, pero también los gallos. Y sí, entiendo que el toro de Lidia, como tal, es una raza que se trabaja y que se ha hecho también hasta para ser un gran semental. Me parece perfecto que se trabaje para que sea un gran semental y que tiene que sacar esa energía y que sí, pues que pongan al toro a hacer ejercicio porque son monstruos, son como atletas siendo, esos toros son como atletas. Los perros igual, mi estimado, es la misma situación. Es la misma situación. Así es, Antagónico, así era mi alumno, que el problema es que se emocionara con el dinero. Es correcto, tenía un programa de toros. Exactamente, Gerardo. Yo soy antitaurino, pero esto es demasiado dinero y la crianza de los toros de Lidia deja mucho dinero en México. Es más, yo les comparto. Yo conocí a alguien que cantaba en palenques y no era una persona. La persona es conocida por lo que hizo en el medio del espectáculo, no como cantante. Y se dedicó a cantar música regional regional mexicana, como le llaman, eh, en palenques. No tienen idea de cuánto ganaba esa persona. Le iba muy bien haciendo eso. Es más, grabó su disco, mandó a hacer su disco, sacó copias y vendía el disco con copias. Los firmaba en los palenques, los vendía en los palenques los discos y me daba risa porque no sé si a veces vendía más discos esa persona haciendo eso que si hubiera estado en una discoteca como tal. No, Fer, no. De hecho es mujer. Y se presentaba en los palenques y un día la mandaron a hacer recorrido en Guanajuato, León, varias partes, y preguntándole cómo le iba y dijo, no, pues muy bien. Cuando más o menos te dicen cuánto ganó, dices, ah, cabrón, en el Estado de México igual, tuvo una gira en Zumpango, en partes del Estado de México y se iba una semana de gira y le iba muy bien, muy bien. O sea, había veces que por una presentación, una persona no conocida, le daban 50,000 pesos por ir a cantar ahí unas cuantas canciones. Mira, mi estimado Temoc, sí entiendo esa parte y ellos ocupaban el origen español como una situación de superioridad. Yo tengo la doble nacionalidad y no lo ocupo de esa manera. Y más, soy de raíz catalana, estoy registrado en Cataluña y soy como la mayoría de los catalanes, antitaurinos. Antitaurinos completamente. Se mueve mucho dinero, Luis. De acuerdo contigo, se mueve muchísimo. El gato sabio, abrazo muy grande. Santi, abrazo muy grande, tía de las cachas. Entonces, vean el show, ¿vale? Déjenme acabar de colocar esta parte del show porque no fue lo único que sucedió. Hubo ahí, hubo ahí expresiones de todo tipo. Aquí está lo que hizo el hijo, pero espérenme, aquí está, déjenme colocar esto. Esto fue lo que me llamó la atención. Primero, ya se los había puesto aquí desde la otra vez, ¿ok? Que es no sé si está en pantalla, déjenme colocar esto así, aquí está. Ya les había colocado
porque de este tema hablé, creo que la semana pasada, si no mal recuerdo, y Encol muestra esto. A favor o en contra de las corridas de toros, a favor solamente 23%, en contra 77%. Por lo menos en la Ciudad de México hay una mayor animadversión a comparación de otras partes. Eso se los comparto. Aún así, es un negocio muy grande esto, y los gallos es un negocio brutal, inclusive igual los caballos. Es más, la charrería es un arte completamente, no lo voy a negar, pero no soy fan cuando la charrería tiene que estar lazando becerros, todo este tipo de cosas. No soy fan de eso. Es toda una belleza, los trajes, es una maravilla completamente. Y el arte de estar trabajando con la cuerda no tiene desperdicio, pero no soy fan. Pues mi estimado Eric, son años que se trajeron ciertas costumbres, años. Y lo que pasa es que les dijeron, va, que haya corridas de toros, pero que no haya ni muerte del toro, ni el maltrato del animal. ¿Esto qué ha causado? Que gente como inclusive quien trabaja en la jornada, y déjenme colocarlo, se llama esto carta abierta a Claudia Sheinbaum. Horacio Reiva, que en la Jornada del Oriente, trabaja para la Jornada del Oriente y escribe esta carta para la doctora Claudia Sheinbaum. Déjenme colocar esto a ver si se puede ver mejor de esta manera para terminar con este tema. ¿Qué sucede? Es una persona que habla de deportes, un amante de los toros. Dice, una exposición de motivos que le ofrece Horacio Reiva. Se las leo. Respetada señora presidenta, al dirigir la presente, me guían la admiración que me merece su persona y los rasgos singulares de su desempeño político, tan apartado de las motivaciones que mueven a la generalidad de sus colegas en el mundo en general y en nuestro país en particular. Honrar como honra usted los fundamentos de la Cuarta Transformación, sintetizados en los principios éticos de no mentir, no robar, no traicionar, me recuerda a la triada áurea de la tauromaquia moderna. Consiste en parar, templar y mandar. Bueno, déjenme leerles esta carta. Es evidente que esto último le debe de resultar extraño. Sus declaraciones acerca de una tauromaquia sin derramamiento de sangre indican lo lejos que se encuentra su experiencia personal de un hecho cultural nuestro que, sin embargo, reconoce importante y, por lo tanto, digno de ser explorado por cautela antes de tomar cualquier decisión al respecto. Resistiendo con su serenidad habitual a la presión de los adictos al facilismo de los tópicos de moda, me encanta cuando tienen que ocupar la hematopoiesis de la perífrasis verbal para hablar, y que inició como si fuera una carta de los tiempos de Porfirio Díaz, donde hay que alabar para después empezar con estas situaciones en cuestión. Es el sí, pero. Y todo el contexto con el que plantea esto se me hace un despropósito, pero continúo. Dice lo siguiente. De los adictos al facilismo de los tópicos de moda. Fieles seguidores, en este caso, del embate emprendido en contra de las corridas de toros, desde los numerosos frentes del pensamiento único impulsado de 40 años atrás por la ideología neoliberal. Es decir, por la agenda neoconservadora que paradójicamente han abrazado con furor presuntos colectivos progresistas al aclamar por la abolición de los toros. De los toros, y no solo de los festejos taurinos, pues al desaparecer estos, perdería su razón de existir la especie bovina toro de lidia, que nuestro gobierno debería de preocuparse para preservar, si no por simpatía taurina, sí por estas dos razones esenciales. Uno, a diferencia de la ganadería extensiva por abasto de carne, la crianza de ganado bravo, aproximadamente 1 millón de ejemplares en el mundo, de los cuales solo un 10% se destina a la plaza de toros, y las diversas tauromaquias populares implican su ocupación como hábitat de territorios extraordinariamente vastos, a razón de 1.6 cabezas por hectárea. No es necesario insistir, mucho menos a una persona experta como usted, en los múltiples beneficios ecosistémicos que esto implica.
Tampoco sobre los ingentes gastos alimentarios y sanitarios relacionados, de rama económica, dado que al llegar a la plaza, un toro debe de tener 4 años cumplidos y gozar de la salud propia de un atleta de esta peculiar especie bovina. Es cierto, son unos monstruos y se trabaja como si fueran jugadores de fútbol americano. Esa parte le entiendo, que son unos superatletas como animales, eso sí. Lo demás, ahorita pongo mis comentarios. 2. Además, desde 2016 quedó científicamente acreditado ante la Zagarpa que el genoma del toro de lidia mexicano corresponde a una variedad endémica del país, un caso de biodiversidad que obliga a su protección por parte del Estado, a la que se llegó a través de siglos de cuidadosa selección para hacerlo progresivamente asequible. ¿Ven, Chaparra? Hacerlo progresivamente asequible a las exigencias de la tauromaquia, sujeta a su vez a un proceso de desarrollo evolutivo cada vez más depurado y estético, los rasgos propios de cualquier arte. La percepción de las corridas como asunto de crueldad gratuita y crudeza innecesaria y como un gusto propio de mentalidades primitivas y fuente de pulsiones sádicas y deshumanizantes resulta ser de una superficialidad y de una pobreza analítica parvularias. Pues claro, ¿no? Cuando nadie piensa igual que yo y quiero ponerle hematopoiesis de la perífrasis verbal, resulta que es muy fácil llegar y venir con esta cantaleta. Todos son pendejos menos yo si no les gusta la tauromaquia, ¿no? Esta situación ya me la sé, pero bueno. Seguimos. A estas razones habría que sumarle muchas otras de carácter histórico, cultural y artístico, acerca de las cuales no abundaré, pues por lo escuchado de usted en la conferencia del pueblo del pasado 12 de marzo, vislumbro que su fina sensibilidad las ha intuido correctamente. Pero se me ocurre que podrían establecerse un parangón entre los requisitos necesarios para que el toreo se dé en toda su pureza, expresado en la tríada ya mencionada, y las cualidades que vienen marcando su manera de ejercer el alto cargo que gran mayoría de mexicanos le hemos conferido y mandatado. A saber, A. Si el verbo taurino parar consiste en aguantar a pie firme la embestida del bicorne como condición obligada para que empiece a haber toreo, no otra cosa le hemos visto hacer ante los embates del presidente de nuestro vecino del norte, por no hablar de su ecuánime actitud de todos los días, lo mismo para atinar con la resolución de la enorme problemática social y política del país ante el furor del inquisitivo de lo que queda de la oposición política y la apoyadura mediática. B. Templar es otra condición clave para que el toreo alcance su plenitud técnica y estética. Mediante el temple se logra un muy especial tipo de armonía entre la violencia de la naturaleza, el toro, y la voluntad creativa del humano. Y usted ha mostrado estar en posesión de un temple y aquí lo voy a parar. Lo estaba leyendo yo hace rato y me llamó mucho la atención que hay formas de quererle jugar al mago y hay otras formas de hacerse pendejo. Este señor, efectivamente, cuando hace la comparación, y esto es bien importante, escuchar lo que dicen estos personajes. ¿Ok? ¿Qué sucede? Él habla de esa triada y tiene que ocupar muchas palabras rimbombantes con así es de Puebla. Exactamente, se las da de muy culto intelectual en radio y prensa. Es correcto. Él hablaba de los toros, hablaba de los deportes. Mi estimado Salvador, él hizo una crítica muy grande cuando el Puebla, con el Puebla, cuando estuvo el Ángeles de Puebla, por cierto, también por allá. Porque también hablaba de fútbol, si no mal recuerdo. Hablaba de toda la parte deportiva. Es una persona en la parte deportiva muy reconocida en el estado de Puebla. Al señor Horacio Reiva, usted le puede poner mucha hematopoiesis de la perífrasis verbal, como le llamamos aquí, y si no hablamos como usted, ya conozco el caso, ya me tocó en Achequeca, ya me tocó en la Cuarta Transformación, ya me ha tocado gente que inclusive llegaba a nuestro canal Achequeca a hablar con la hematopoiesis de la perífrasis verbal y sentirse más curto que los demás, que para ellos es lo más importante,
Y una persona que quiera defender los toros por estas pendejadas que usted está diciendo, pues resulta simplemente de un ser mezquino y arrogante completamente. El toro de Lidia, si se tiene que rescatar y quiere usted justificar la naturaleza del animal con la creatividad del humano, no le quiera llamar creatividad del humano para quererse enfrentar a un animal y que no viene esto más que de una situación de las creencias de ver quién la tiene más grande desde hace mucho tiempo. Eso es lo que arropa la cultura del toro en ese aspecto. Sí, genéticamente se creó una raza y que se puede preservar sin ningún problema. Incluso se ha hablado de la situación de trabajar la parte del capote y toda esta situación, toda esta parte. Que les molesta porque les dicen que les pongan protecciones a los cuernos de los animales y dicen que eso lastimaría a los animales, pero no lastima cuando ustedes matan al animal, ¿verdad? Aparte de que los toros son un show altamente elitista completamente. Y sí, sí es muy primitivo querer defender esa situación. Altamente primitivo. Como tan primitivo fue que los romanos o que la gente paseaba a sus esclavos, incluso en los Estados Unidos. Eso también era altamente primitivo. En Japón se les ponía vendaje a los pies de las mujeres para que no pudieran caminar y encontraban esos pies deformes en sexys y excitantes. Y eso también se prohibió. Entonces, no. Esto que usted está diciendo y sacar la bravura y la gallardía, el ser humano la puede sacar en otras maneras que no se hace trabajar con toros, señor. Sí, quiere justificar la parte de que tienen que tener extensiones muy grandes, efectivamente, prácticamente 2 toros por hectárea. Cuando pone dos contextos que son completamente diferentes, el animal que se utiliza para comer y este animal. Y es cierto, las situaciones de ozono que se pueden tener al respecto y que también para la gente que tiene esa crianza, que las cabezas de ganado, hay una forma de cómo trabajar la siembra de árboles para poder trabajar esas toneladas de carbono. Así es, Montserrat, es completamente de acuerdo. Entonces, no, señor, no. Lo que usted está diciendo es una manera de querer, según usted, justificar una arte por mucho tiempo. Y se le llamó arte, incluso tengo que recordarle que a la guerra también se le llamó el arte. Y por eso el libro, inclusive, de Sun Tzu se llama El arte de la guerra. Y para llamarle arte a algo, tiene que ser artesanal, tiene que ser hecho con las manos. Y por quererle siempre ustedes curar en esta mamada de llamarle el arte, háganlo a un lado porque el arte es completamente elitista y tiene sentidos en donde, por ejemplo, expresiones culturales, que según ellos no tienen la belleza, que es lo que tiene el arte, e incluso a la ópera no le llaman arte, aunque es una conjunción de las famosas bellas artes. Empecemos por ahí. Esto es un pinche negocio que le ha llegado a mucha gente y que en muchas partes de este país, en muchos pueblos de este país, deja una derrama económica muy grande. Altamente. Lo pongo muy ligado, lo pongo muy ligado a la situación que pasa, por ejemplo, con la música regional mexicana. Es más, el Chombo, que de repente no es santo de mi devoción, comentaba él algo muy importante. La música regional en México es un mundo, es un mundo brutal. Y esto es cierto. Nacen grupos y tienen solamente en unas cuantas regiones del país y generan una cantidad, una derrama económica de una manera impresionante.
Y hay cosas de las charreadas que yo no comparto. Yo veo a los animales de forma diferente, a excepción que no sea animal de crianza para comer, y son conceptos completamente diferentes. Entonces, este señor busca justificar en esta carta, comparar a la doctora con lo que se requiere para hacer un toreo. Imagínense qué vulgar personaje. Tiene mucho reconocimiento porque sí, el toro y la bravura y sacar, o sea, no era sencillo, y se puede hacer un análisis de esa situación. Y no negaré que inclusive es interesante hablar de poder tener un buen ejemplar, un buen animal, una buena ganadería, que hayan traído a un gran toro, a ese gran semental, a ese gran animal ahí presente, y hacer la lidia del animal, y es los pases que se realizan, las famosas verónicas, y usted lo que usted quiera, capote, etcétera, etcétera. Y que es una situación que no deja de ser de quién la tiene más grande, enfrentarlo, la gallardía, la valentía, pero para ello enfrentas al animal a medio morir después de lo que han realizado para poder activar su adrenalina y enfrentar a un animal a medio morir, y que se tiene que defender ante alguien, que no deja de ser una diversión, y que se termina la vida del animal con una estocada. Por mucho que le quieran hacer a la mamada, el arte y quien te lo cuenta es fascinante, ¿eh? Se los digo. Es fascinante todo lo que conlleva. No quiere decir que lo aplaudo, aclaro, es fascinante porque es una explicación brutal, pero de ello a permitir y decir que para esa explicación fascinante que se ha logrado durante muchos años perfeccionar esto que ellos le llaman del toreo, no quiere decir que justifiquemos. Es como decir, si a uno le explican el arte de la estrategia, de cómo mandar sus tropas y todo eso, puede resultar fascinante la estrategia que se tiene. Eso no quiere decir que apoyes la guerra. Es lo mismo aquí. Esto puede ser fascinante, no quiere decir que apoyemos la matanza de los animales. No se confundan. Es muy simple. Reitero, no se confundan. Exactamente. Eso puede ser fascinante, que te expliquen la crianza, cómo se da, cuidar al toro, hacerlo gallardo, todo esto, sí, pero no deja de ser una salvajada final. ¿Y por qué lo ponía con la guerra? Porque había gente, como hace mucho tiempo, en donde los famosos hidalgos eran gente que incluso se morían de hambre porque ellos no trabajaban. Eso era para los plebeyos. Sus hermanos solamente estaban para la guerra. A diferencia de lo que hacían los etruscos, por ejemplo. Entonces, reitero, no, no es justificación, y que todo el mundo es pendejo porque no entiende los toros como yo los veo. No, señor. Así de simple, la respuesta es no. No deja de ser una salvajada para esos animales, y hay cosas que van evolucionando. Hay cosas que van evolucionando completamente. Y los toros es algo que tiene que evolucionar. La estrategia para muchas cosas en los deportes, pero no para divertirse con un animal estresándolo. No, eso no es diversión. No es diversión. Pero bueno. Vámonos. No compartimos eso aquí, lo cerramos y lo he dicho. No, no a la fiesta brava. Por mucho que digan, miren, a la gente de la fiesta brava que sale con este show, antiguamente había una profesión que eran los tarjeteros para la computación, y se perdió. Y el mundo no se acabó. Así mismo va a pasar con los toros. Que el toro de Lidia no se tenga que perder, es cierto. El tigre de Tanzania se llamaba, si no me equivoco, se perdió en 1900. Porque esto es parte de cuando se va evolucionando. Alguna vez tuvimos una discusión en Achequeca y alguien erróneamente, que quería tener la razón
a huevo, hablaba de la evolución con una percepción errónea, porque ese es el problema de ocupar términos que vienen de la biología y que de repente se pasen a la ciencia política. Y la evolución es la capacidad que tienes para adaptarte a subsistir en varias partes, según la situación, no para mejorar. Si tú evolucionas, puedes subsistir y a lo mejor no mejoraste. Hay seres que evolucionaron de otra manera que les permitieron ser después más capaces, adaptarse de mejor manera. Sí, de hecho conocí al dueño, Jaime. Es correcto. Sí. Sí, eso es cuando quieren tener, no tienen ni idea del tema, pero a huevo quieren tener la razón. Porque te hablan tantito con hematopoiesis de la perífrasis verbal. El error de eso, pero hasta en la cuarta transformación también pasa. Gente que se siente de ese estilo, como este señor. Mi estimada María Romo, fíjate que yo soy fan de Yo Podría Vivir. A mí me gusta mucho de repente ver Montana y todo eso, porque yo podría vivir, o inclusive lo he visto en España, mientras hubiera internet, yo podría levantarme a las 4 de la mañana para ver animales, alimentarlos, recoger el huevo. No podría matar una vaca o por el estilo para comer la carne, eso sí se los digo. Así es, Jaime, se extinguió y hay animales que se extinguen así. En los 90, hace poco nos tocó ver la extinción, pero eso fue por el humano, del rinoceronte blanco. Recuerdo que ese día que murió yo lloré mucho porque para mí fue muy impactante. Carlos, qué buen comentario. Tampoco se acabó el mundo cuando se prohibieron ocupar los animales en los circos. Es correcto. Qué buen punto, Carlos. Bien bajado ese balón. Me encantan las partes de los ranchos y los animales, todo ello, soy muy fan. De repente les comentaba que veo una persona en YouTube que es de Azerbaiyán y que tiene así su lugar y él hace todo. Me fascina eso. Y tiene unas vistas impresionantes. A mí eso me encanta. Si hubiera un buen internet, yo sería feliz viviendo así. A lo mejor aquí mi Estelita también y Helga. Entonces, no, tiene que evolucionar nuestro trato a los animales. No hemos ni evolucionado el trato a los seres humanos. Y bien lo decías, mi estimado muerto. El ejemplo hoy es Palestina. Entonces falta todavía mucho por hacer. No a las corridas de toros. Y ahí está el hijo de Pedro, que por cierto, en las redes sociales ponían Pedro Aces y ponían Pedro Aces el papá, no es Pedro Aces Lago, el hijo. Aquí ya lo habíamos comentado desde hace más de un mes, hace casi 2 meses, ¿vale? Pues vámonos, muchachos. Acá está la amiga de Flow, mi estimada Estela. Los veo en Estudio 04 porque hay que platicar en Estudio 04 de este grupo de impresentables y lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum y lo que presentó. Los veo ya literalmente en 3 minutos, nada más. Ahora sí que agarro el celular, lo publico y nos metemos en Estudio 04 porque eso se va a poner bueno, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Enrique C. Moreno. Les agradezco haber estado presentes aquí y nos vemos en unos minutos más en Estudio 04 con el golpeteo, la campaña sucia contra la doctora Claudia Sheinbaum, ¿vale? Salvador, abrazo muy grande, canalas. Ahorita nos vemos. Déjenme poner la salida y aquí anda Estela muy dormida, qué raro. Vámonos, los veo en Estudio 04. Los veo literalmente en 3 minutos.